Pueden poner de pie otra vez. Por favor, saben que les pido que nos pongamos de pie cuando leemos la palabra del Señor. Y si pueden abrir sus Biblias a Juan capítulo 18, vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Vamos a estar estudiando los primeros 11 versos. Vamos a estar tomando la Santa Cena. Así que durante el estudio vayan preparando sus corazones para tener dulce comunión con el Señor, para conmemorar su muerte en esa cruz, esa sangre que se derramó por nosotros y poder adorarlo y bendecirlo de la manera que Él merece ser adorado. Y nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo, nosotros que hemos creído en el Señor. Así que preparen sus corazones para tener este tiempo al final de dulce comunión con el Señor. Juan capítulo 18. Juan, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, les respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beber? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que está aquí entre nosotros para ministrar nuestros corazones. Habla a tu pueblo, Señor. Ministranos, revélanos lo que nos quieras revelar en estos 11 versos que acabamos de leer, en esta porción de tu palabra, Señor. Venimos a escuchar de ti, venimos a que nuestras mentes sean conformadas a la mente de Cristo y no a la del mundo, Señor. Ayúdanos a prestar atención. Sé que está haciendo calor, pero ayúdanos a mantenernos atentos y que tu palabra hable a nuestras vidas. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Señor, vienen dispuestos, a pesar de la calor, están aquí fieles, Dios, porque quieren escuchar de ti, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice: amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Pues tenemos casi el año y medio en el Evangelio de Juan, pero hoy hemos llegado a la última sección de este Evangelio, donde Juan nos va a narrar los eventos más importantes de toda la historia de la humanidad. En los capítulos 18 y 19 vamos a ver el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Y en los capítulos 20 al 21 vamos a ver la resurrección de Jesús y a Jesús restaurando a Pedro y a los discípulos. Ahora, los 4 evangelios registran el arresto, la crucifixión y la resurrección. Y cada evangelista lo hace desde una perspectiva diferente. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos porque son muy similares. Pero Juan, hemos visto que Juan es muy diferente. 90% de todo lo que él escribe es único, ¿no? Él es inspirado por el Espíritu Santo.
nos presenta eventos sobre la vida y ministerio de Jesús que los otros evangelistas no mencionan. Y hace lo mismo aquí al narrar el arresto de Jesús. Él escribe algunas cosas que los otros evangelios no mencionan sobre el arresto. Y omite muchas cosas que los otros evangelistas sí mencionan. Por ejemplo, Juan no va a mencionar la agonía de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está allí en el huerto de Getsemaní orando al Padre, sudando sangre, orando: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él omite todo eso, y Él no menciona cómo un ángel apareció para fortalecer a Jesús. Eso lo hace el Evangelio de Lucas. Y Lucas, el enfoque de Lucas es de presentar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero hemos visto que el enfoque de Juan, primordial de su evangelio, es presentar la divinidad de Jesús, de que quede muy claro que Jesús es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es divino. Aunque los otros evangelistas también nos muestran esto, pero Juan, este es su enfoque de él, él lo resalta más que cualquier otro de los evangelios. Y vimos que desde el principio Juan empieza su evangelio poniendo bases sobre esta realidad, que Jesús es Dios. Juan 1, capítulo 1, verso 1 al 2, así empieza su evangelio. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era, ¿quién? Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y el verbo aquí es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, verso 14, Él nos dice: el verbo se hizo ¿qué? Carne, se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el capítulo 20, verso 31, Juan nos dice que Él escribió este evangelio para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del apóstol Juan. Y lo que Juan nos quiere revelar en estos 11 versos es lo mismo, que Jesús es Dios. Pero al narrar el arresto de Jesús, lo otro que nos quiere revelar y quiere que nos quede muy claro que sí, Jesús es Dios, pero no solamente es Dios, Él es Dios soberano, que Él está sobre todas las cosas. Miren, si nosotros hubiéramos estado en el huerto de Getsemaní hace 2000 años, en esta noche, cuando Jesús va a ser arrestado, y vemos una multitud de soldados romanos cruzando de Jerusalén al monte de los Olivos, donde se encontraba el huerto de Getsemaní. Y si nosotros de lejos estuviéramos viendo todo lo que estuviera pasando esa noche, y no pudiéramos escuchar muy bien qué es lo que se está hablando, y si después nos preguntaran: ¿qué vistes? ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra respuesta hubiera sido: pues una multitud de soldados arrestaron a Jesús. Sus discípulos trataron de defenderlo, pero no pudieron porque eran demasiados, y se llevaron al maestro. Pero al leer los 11 versos del Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 18, vemos que en realidad no fue así. Vemos que Jesús no fue una víctima de malas circunstancias. Vemos que Jesús se dejó arrestar. Vemos que en medio del caos y toda esta maldad de los líderes religiosos, los soldados romanos, Judas el traidor, Jesús está tranquilo y tiene todo bajo control. Vemos la disposición de Jesús para morir, para hacer la voluntad del Padre. Al Juan dejarnos saber cómo Él reprende a Pedro en el verso 11, donde le dice: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beber? ¿Ves, Juan? Él no va a mencionar el beso de traición de Judas, pero incluye algo que los otros evangelios omiten. ¿Ves? Cuando Judas y los soldados armados llegaron, Jesús fue el que tomó la iniciativa en enfrentarlos. Él salió a encontrarlos. En el verso 4 se nos dice: Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió
y les dijo, ¿a quién buscan? Entonces Juan omite y incluye ciertas cosas porque quiere dejarnos claro que aunque Judas lo traicionó y los soldados lo arrestaron y Pedro lo trató de defender, Jesús era el que estaba en control de su arresto y de su muerte en la cruz del Calvario. Jesús no fue una víctima de la tragedia, hermanos. Él es el buen pastor que voluntariamente dio su vida por sus ovejas, por nosotros. Jesús es el soberano Dios, que está sobre todo lo que sucede. Pero Él no es responsable de la maldad de los hombres. El hombre es responsable de su pecado y de su maldad. Y si no se arrepiente, va a tener que enfrentar la ira de Dios. Va a tener que pagar el precio de su propio pecado. Pero también sabemos que el pecado y la maldad del hombre no puede frustrar los propósitos de Dios. Dios es soberano, pero no es autor de la maldad, pero Él está sobre la maldad. Él gobierna la maldad y Él usa la maldad para llevar a cabo sus buenos propósitos. Y Job afirma esto. ¿Ves? Después de todo el sufrimiento que le causó Satanás, él dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Los apóstoles, después de la muerte y la resurrección y el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a evangelizar, empezaron a proclamar el Evangelio y empezó a venir la persecución sobre ellos. Ellos ya en ese tiempo ya entendían que la soberanía de Dios, en este momento aquí en el capítulo 18, todavía no entendían esto muy bien, estaban confundidos, pero después lo llegaron a entender y cuando ellos oran en Hechos capítulo 4, verso 27 al 28, en su oración al pedirle al Señor que les dé valor para seguir hablando en su nombre, ellos oran esta verdad, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ellos entendían que Dios era soberano sobre todas las cosas. Dios ya había predestinado la muerte de Jesús, pero los que lo mataron fueron responsables de su pecado. La soberanía de Dios, hermanos, el saber que Dios está en control de todas las cosas, el saber que Él reina sobre todo, debería de producir en nosotros confort, esperanza, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier prueba, cualquier persecución. El tener esto presente continuamente nos va a ayudar a enfrentar cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Carlos Spurgeon, un predicador de los 1800, él dijo lo siguiente: de todas las doctrinas cristianas que los hijos de Dios pueden disfrutar, la que más confort les puede dar es la doctrina de la soberanía de Dios. Y es verdad, es muy cierto esto. El saber que nuestro Señor Jesús, a quien nosotros seguimos, el que va delante de nosotros, el saber que Él está en control de todo, aun cuando parece que no está en control, aun en medio de esas situaciones más difíciles, debería de producir gozo, consuelo, paz en nosotros. Y esto es lo que vamos a ver en estos 11 versículos. La soberanía de Dios, la soberanía de Jesucristo. Verso 1 al 2 del capítulo 18 nos dice así: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Jesús, después de orar su oración sacerdotal que vimos en el capítulo 17, Él ahora cruza el torrente de Cedrón.
El torrente de Cedrón estaba en un valle en medio de la ciudad y el templo de Jerusalén y el monte de los olivos donde estaba el huerto de Getsemaní. Y como Jesús se había detenido de este lado del torrente para hacer su oración sacerdotal. Pero ahora vemos aquí que él cruza el torrente de Cedrón, este arroyo, y recuerden que esa noche el torrente de Cedrón estaría corriendo rojo de sangre, porque allí drenaban los sacerdotes la sangre de los cientos de miles de corderos que sacrificaban el día jueves para celebrar la Pascua, el día viernes, el día siguiente, el día que crucificaron a nuestro Señor Jesús. Y ahora todo lo que Juan escribe tiene un propósito. No lo escribe solo por escribirlo. Él es el único que hace mención de que Jesús cruzó el torrente del Cedrón. Y no lo hace solo por mencionarlo. Él quiere que sepamos que Jesús y sus discípulos caminaron por este arroyo, este torrente. Ahora, hay historiadores que dicen que el torrente era demasiado ancho, así que no lo podían solamente brincar, pero que era poco profundo. Entonces, al ellos cruzar el torrente de Cedrón, se mojaron sus pies, sus sandalias y el borde de sus vestiduras, de la sangre de los corderos, al cruzar el torrente de Cedrón. Y a mí me gustan estos tipos de detalles, porque esto era símbolo y recordatorio de la sangre que Jesús iba a derramar en la cruz al siguiente día. Pues Juan nos dice que fue a un huerto, Jesús y sus discípulos. Mateo y Marcos nos dicen que fue el huerto de Getsemaní, lo llaman por nombre. Juan no, él simplemente dice un huerto. Y es interesante que fue en un huerto, el huerto del Edén, donde la vida empezó. Fue ahí donde Dios hizo el primer hombre y la primera mujer. Pero aquí en este huerto, en el huerto de Getsemaní, es donde empieza la nueva vida, donde Jesús se va a preparar para salvarnos. Ves, en el Edén, Adán fue conquistado por el pecado y desobedeció la voluntad de Dios. Pero aquí en el huerto de Getsemaní, Jesús vence el pecado y se dispone a obedecer la voluntad de su Padre. Ves, en el huerto del Edén fue donde la caída del hombre, la caída de la humanidad, donde toda la humanidad se perdió, pero en el huerto de Getsemaní fue donde el plan para restaurar todas las cosas, para proveer redención para la humanidad, se empieza a desenvolver. En el Edén, Adán huyó y se escondió de la presencia de Dios, pero en Getsemaní Jesús sale y enfrenta a sus enemigos. Y Él toma la iniciativa, hermanos. Él toma la delantera. Jesús va por delante. Él lleva a sus discípulos con Él al huerto de Getsemaní, sabiendo que Judas sabía que allí iban a estar. Y Judas sabía esto porque el huerto era donde Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos. Entonces Jesús va camino al huerto de Getsemaní para dejarse arrestar. ¿Cuántas veces lo trataron de arrestar antes? Vimos en el Evangelio, en nuestro estudio del Evangelio de Juan, que en varias ocasiones lo trataron de arrestar. ¿Y lo arrestaron? No pudieron arrestarlo. No los dejó que lo arrestaran. En 2 ocasiones lo trataron de matar, lo trataron de apedrear. ¿Y lo apedrearon? No los dejó que lo mataran. Él estaba en control siempre de todas las cosas. ¿Y por qué? Porque no había llegado su hora. Pero ahora que ya había llegado su hora, Él va al huerto de Getsemaní para dejarse arrestar. Con ese propósito va. Él no está huyendo, Él no le está sacando la vuelta. Él va a cumplir el propósito de su Padre. Y Jesús tomó la iniciativa y llevó a los discípulos a un lugar donde
sabía que el enemigo los iba a encontrar. Jesús es el que está en control de todo. Y Él permite que las cosas sucedan. Él gobierna lo que va a suceder y lo que no va a suceder. En los evangelios siempre vemos a los discípulos todos temerosos y confundidos, pero ahí van detrás de Jesús. A pesar de que estaban confundidos, a pesar de que muchas veces tenían miedo, iban detrás de Jesús, seguían a Jesús. Miren en Lucas 9 y Marcos 10, cuando Jesús empieza el último año de su ministerio. En Lucas 9:51 se nos dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús iba rumbo a la cruz y nada ni nadie lo iba a detener, nadie se lo iba a impedir. Él iba resuelto a enfrentar la cruz, a morir en la cruz. Y en Marcos 10:32 se nos dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. ¿Por qué? Porque les había dicho que Él tenía que morir en mano de hombres pecadores. Y se nos dice: y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Les volvió a decir. Jesús es el líder, Él es el que va por delante. Los discípulos con sus dudas y sus miedos lo siguen, así como nosotros muchas veces. Él es el que nos guía, hermanos. Amén. Él es el que nos dirige a nosotros. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él es el que nos guía por medio de su Espíritu Santo hasta el día de hoy. Y si de verdad nosotros creemos eso, vamos a poder descansar y estar seguros donde quiera que el Señor nos lleve. En cualquier circunstancia que Él permita que venga a nuestras vidas. Porque Él es el que nos guía. Así como Él los llevó a los discípulos a lugares donde ellos no hubieran ido por sí mismos, el Señor va a hacer lo mismo con nosotros, iglesia. Nos va a llevar a lugares donde no queremos ni teníamos planeado ir. Y creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Y de eso se trata. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando entendemos su amor, cuando hay esta convicción, cuando nos da su Espíritu Santo, entendemos que nuestra vida ya no es de nosotros, que ya no vivimos para nosotros mismos. Amén. Ahora vivimos para el Señor. Y Él nos guía, Él va por delante, Él tiene propósitos, Él tiene planes para nosotros. Y nosotros tenemos que hacer morir nuestros planes, nosotros tenemos que hacer morir muchos de nuestros deseos para poder seguir al Señor fielmente y hacer su voluntad. Esa es la vida cristiana. Nos va a poner en situaciones en las que no queremos estar, pero lo hace todo con un propósito. Él siempre tiene un propósito. ¿Sabías eso? Que Él siempre tiene un propósito en todo lo que Él permite que suceda en nuestras vidas. ¿Sí? A veces no sabemos ni por qué están pasando las cosas, no entendemos en el momento. Y muchas veces en esta vida no vamos a llegar a entender el porqué de muchas cosas. Pero Él tiene un propósito en ello. Él siempre tiene un plan. Y Jesús aquí tiene un plan. Al llevar a los discípulos al huerto de Getsemaní. ¿Ves? Getsemaní significa prensa de aceite. Allí molían las aceitunas para extraer el aceite. Y esto era simbólico de lo que Jesús experimentó allí en el huerto de Getsemaní. Cuando fue aplastado, fue molido por la agonía de la cruz. Jesús en su humanidad sentía el peso. Y por eso oró al Padre: Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luchó, hubo una lucha, fue aplastado,
en pensar en el hecho que él iba a ser separado del Padre, de esta unión que ha existido en la eternidad por siempre, iba a ser rompida. Y eso es lo que le pesaba a nuestro Señor Jesús. Y de la misma manera Él lleva a sus discípulos allí, y ellos también tenían que experimentar algo de eso también. No a la medida que nuestro Señor Jesús. Ellos no iban a agonizar, ellos no iban a ser quebrantados porque iban a enfrentar la cruz. Ellos iban a ser quebrantados y su fe iba a ser probada por lo que ellos iban a ver, por todo lo que vieron que sucedió en el huerto de Getsemaní. Pues al ver y experimentar lo que vieron, lo último que ellos pensaron en ese momento es que Jesús está en control. Fue lo último que cruzó sus mentes. Su fe va a ser probada, van a ser quebrantados. Ellos van a ser rodeados por una multitud de soldados y van a ver cómo ellos arrestan y se llevan a su líder, se llevan a su Señor, y ellos van a salir huyendo. Pero ese es el plan. Ese siempre fue el plan. Y el Señor también tiene Getsemaní para nosotros, iglesia. Nos va a poner en situaciones donde va a probar nuestra fe. Amén. Ya hemos pasado por algunas. Amén. Y pues hay más. Hay más. Nos va a poner en situaciones donde nos va a quebrantar. Porque necesitamos ser quebrantados. No solamente una vez. No solamente ese día que rendimos nuestra vida a Cristo. Nosotros necesitamos ser quebrantados continuamente, hermanos. Porque hay algo con que todos luchamos todos los días. Ese es nuestro orgullo. Y necesitamos ser quebrantados una y otra vez. Una y otra vez. Nos va a poner en situaciones donde va a parecer que Él no está en control. Pero lo está. Y tenemos que recordar eso siempre. Él siempre está en control. Él es soberano. Y Él hace todo esto para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Él lo permite para fortalecer nuestra fe. Hermanos, el Señor tiene bajo control cualquier lugar que Él nos lleve y cualquier circunstancia que Él permite en nuestras vidas, porque Él es soberano. Y es lo que vamos a ver aquí con sus discípulos. Miren, en el verso 3 se nos dice: entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Entonces Jesús dirige a sus discípulos al huerto de Getsemaní, y Judas, el traidor en quien Satanás había entrado en esa noche, él dirige a los soldados romanos, que nos dice Juan que era una tropa romana. Una tropa romana consistía de 600 hombres, 600 soldados romanos y varios guardias del templo. No nos dice cuántos, pero varios. Y todos armados hasta los dientes para ir a arrestar 12 hombres. Algo exagerado, ¿no creen? O sea, vemos aquí que todas las fuerzas de las tinieblas, representadas por Satanás mismo que estaba en Judas. Vemos el mundo representado por los soldados romanos, que era el poder mundial de aquel tiempo. Y la falsa religión representada por los guardias de los sacerdotes y los fariseos. Todos allí unidos. Todos allí haciendo equipo. Con el fin de querer apagar la luz del mundo. Y a primera vista pareciera como que ellos triunfaron fácilmente. Pareciera como que ellos lograron su objetivo al matar a Jesús y colgarlo en una cruz. Pero la realidad es que se estaba llevando a cabo la santa y perfecta voluntad de Dios en ese momento. Me imagino
que para los discípulos esto fue algo intimidante. Más de 600 hombres, soldados diestros para batalla, eran soldados romanos, el ejército más hábil y diestros para batalla de aquel tiempo. Era el poder mundial en aquel tiempo. Imagínate ser rodeado por estos 600 hombres. Yo sé que se intimidaron de alguna manera. Y a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. Vemos cómo el mundo cada vez se pone más y más oscuro. Todas las noticias que vemos de las perversidades, algo que se está trayendo a la luz, está siendo expuesto, es el abuso sexual de tantos niños alrededor del mundo. Es uno de los negocios más fuertes que hay. La porquería que es la humanidad, hermanos. Hasta dónde ha llegado el corazón perverso, donde los niños es un negocio. Dicen que más de 800 millones de niños desaparecen cada año. Y tantas cosas que están saliendo a la luz. Y solamente estas cosas nos revelan de la realidad de qué tan oscuro y qué tan perverso es la humanidad. Y vemos cómo los poderes mundiales se oponen cada vez más y más a Dios y a su palabra. Vemos cómo la falsa religión tiene a muchos cautivados en su mentira. Y pareciera como que ellos están en control. Parece como que Dios ha perdido el control de las cosas. Pero no es así, iglesia. Él está en control. Él está sobre Satanás. Él está sobre los poderes mundiales y la falsa religión. Él está sentado en su trono y tiene todo bajo su control. Todo va de acuerdo a su perfecto plan. Y todos los rebeldes, todos los que se oponen a Él, todos los que deciden no arrepentirse, van a sufrir las consecuencias, hermano. Hay un infierno esperando a todos los que se aferran a su pecado, a todos los que se niegan a reconocer el señorío de Jesús sobre sus vidas. Y puede parecer que ellos están triunfando, puede parecer que ellos están en control, pero no lo están. Y esa verdad nos debería de animar a no tener miedo, a no dejarnos intimidar, por muy oscuro que se ponga este mundo. Esto nos debería de llenar de valor a seguir proclamando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Enfrentar al enemigo resueltos, determinados, así como Jesús lo hace aquí. Porque Él ya venció, hermanos. La victoria es nuestra. Mateo nos dice que después de que Jesús oró al Padre y sudó sangre, fue y vio si sus discípulos estaban orando como les había pedido. Fue por tercera vez y los encontró dormidos. Y va y los despierta. En Mateo 26, 45 a 46 se nos dice que Jesús les dijo: ¿todavía están dormidos y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, miren, está cerca el que me entrega. Y aquí es donde, después de esto, vamos al verso 4, esto es lo que sucedió. Verso 4 al 8. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, les respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Qué hermosa escena, ¿no? ¿Se la pueden imaginar? Más de 600 hombres armados
caen a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Nada lo sorprendía. Él sabía cómo se iban a desenvolver las cosas. Él sabía cuál era el plan, y él sale y él enfrenta al enemigo. Ahora, Juan menciona a Judas por última vez en el verso 5. Él no menciona cómo él le remuerde su conciencia, va y se cuelga y comete suicidio. Él omite todo eso. Lo último que él nos dice de Judas está en el verso 5. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Juan no menciona ni el beso con que lo traicionó a Jesús. Él simplemente, Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Estaba del lado de los enemigos de Jesús. Por 3 años y medio fingió estar del lado de Jesús. Fingió ser un seguidor de Jesús. Fingió ser un discípulo. Y aquí él no estaba con los 11. Él no estaba en peligro de ser arrestado como los 11. Él estaba del otro lado. Pero del lado donde él estaba había más peligro que el peligro en el que se encontraban los 11. Peligro eterno. Peligro de perder su alma. ¿Ves? Judas siempre es un recordatorio para nosotros de que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, iglesia. Es un recordatorio de que todos los que están del lado del mundo, que se oponen a nuestro Señor Jesucristo, están en peligro de perder su alma en el infierno para siempre, si no se arrepienten. Pero los que estamos del lado de Jesús y estamos en contra del mundo, es ponerse en el lugar más seguro, el lugar de eterna seguridad, hermanos. En Lucas 12, verso 4 al 5, Jesús dijo: así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Judas, por su avaricia, por su temor a los hombres y finalmente por su incredulidad, porque él no creía que Jesús era quien él decía quién era. Él no entendía que Jesús iba a salir triunfante. Él no creía que él era el Dios todopoderoso. Se puso del lado del mundo por temor a los hombres. Y Judas, hermanos, se perdió. Se perdió. Judas siempre es un recordatorio para nosotros de lo fácil que es engañarnos a nosotros mismos. De lo importante que es estar seguros de qué lado estamos parados, hermanos. De asegurarnos que nuestra fe es genuina, que de verdad hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Lo importante que es estar seguros de que no estamos solamente jugando a la iglesia, de que de verdad hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. De temer al que tiene poder para arrojarnos al infierno, que es el soberano Dios. Y es importante esto porque Jeremías nos dice en Jeremías 17, 9, 10, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, pregunta Jeremías. Y el Señor les responde: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos,
para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Solo el Señor conoce nuestros corazones, hermanos. A Él no lo podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, hermanos. Y es a Él a quien nosotros debemos de ir y orar la oración de David. En Salmo 139, verso 23 al 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino de mal, y guíame en el camino eterno. El rey David oraba esta oración. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, oraba esta oración, porque él sabía lo engañoso que es el corazón. Asegúrate que de verdad eres de Cristo. Asegúrate. No hay nada más importante que eso, de estar seguros de que tú eres de Cristo, que has rendido tu vida a Él. Asegúrate de que de verdad estás parado con Él, del lado de Él y no con el mundo. Asegúrate de ser un verdadero discípulo y no un traidor. ¿Por qué? Porque las consecuencias son eternas, hermano. Es vida eterna o muerte eterna. Es lo único que hay. Y Judas es un perfecto ejemplo de esto. Así que Jesús sale y enfrenta a sus enemigos. Y él sabe que lo están buscando a él. Él es soberano. Él sabe todas las cosas. Pero aún así él sale y les pregunta, ¿a quién buscan? Ahora, ¿por qué hace esto nuestro Señor Jesús? ¿Qué estaba detrás de todo esto que nos revela aquí el apóstol Juan? Bueno, la razón por cual Jesús hace esto lo está haciendo porque Él va a proteger a sus discípulos. Ojo. Para dejarles saber a Judas y a esos 600 soldados y a esos guardias del templo que solo a él lo van a arrestar. Él les hace la pregunta 2 veces. ¿A quién buscan? Y las 2 veces respondieron a Jesús el Nazareno. Miren, los soldados iban con toda la intención de arrestar a los 12, a Jesús y los 11 discípulos. La idea era acabar con Jesús y su movimiento, arrestándolos a todos. Ese era el plan de ellos, pero Dios tenía otro plan. Y ellos responden Jesús el Nazareno, pero lo que ellos no entienden es que no solo era Jesús el Nazareno, Él es Dios en cuerpo humano. Tenían al Criador de los cielos y de la tierra embestido en cuerpo humano delante de ellos. Y me encanta esta escena, les da como un destello de su gloria. No, me trato de imaginar cómo lo hizo. Cuando les dijo yo soy, y ellos cayeron a tierra. No, y este nombre yo soy lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Es el nombre que Dios le dio a Moisés en Éxodo 3. Es el mismo nombre que usa aquí Jesús y lo usa a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Yo soy, ego emai, el Dios todopoderoso, el Dios que subexiste por sí mismo, el Dios que no depende de nada ni nadie para sobreexistir. Eso es lo que él está diciendo aquí. Para los soldados romanos no tenía sentido, ellos no lo han entendido, pero para los judíos esto les sonaba en ellos porque ellos sabían lo que significaba esta frase, yo soy. ¿Y qué pasó cuando él les dice yo soy? Retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínense esto, hermanos. 600 hombres, valientes, armados, diestros para la batalla, caen a tierra con una sola
frase de nuestro Señor Jesús: yo soy. Jesús como que les mostró un poquito de sus fuerzas, como que les enseñó el conejito, como que yo soy. O no sé cómo le hizo, tal vez yo soy, o no sé, pero ¡pum!, los tumbó. Y lo hizo para dejarles saber a estos 600 soldados romanos y a esos guardias del templo y a Judas Iscariote que él estaba en control. Y después de que se levantaron, les vuelve a preguntar: ok, ¿a quién buscan? Y yo me imagino a Jesús el Nazareno. Y Jesús, y miren Jesús, al que van a arrestar, al que fueron a buscar, él les empieza a dar órdenes a ellos. ¿Qué les dice? Les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. En otras palabras, él está diciendo: ok, yo soy Jesús el Nazareno, los voy a dejar que me lleven a mí, yo voy a ir voluntariamente, pero a estos me los van a dejar ir. Y creo que si ellos hubieran insistido en querer arrestar a los discípulos, Jesús ahí los hubiera tumbado y tumbado y tumbado hasta que entendieran, pero entendieron con una sola vez. Entendieron que había poder, y en el verso 9 se nos dice: así se cumplía la palabra que había dicho, que de los que me distes no perdí ninguno. Y así fue. Solo arrestaron a Jesús y dejaron ir a los 11. Aunque el verso 9 habla de guardarlos físicamente, de ser arrestados en ese momento, en esa ocasión, también es simbólico de su protección espiritual, de cómo ellos también son guardados espiritualmente. ¿Ves, hermanos? El Señor los protege de esta manera en ese momento. No permite que los arresten, porque Él tiene un propósito y Él tiene un plan para los discípulos. Amén. Ellos iban a continuar con la obra del ministerio. Ellos iban a salir a proclamar el evangelio glorioso a todo el mundo. Iban a dar a conocer la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían ser arrestados en ese momento. Y todo va de acuerdo al plan. Todo se está desenvolviendo como Dios quiere. Pero, ¿qué hace Pedro? Versos 10 y 11, para terminar. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beber? Pedro, en su celo y su amor por el Señor, y tenemos que admirar su valentía. O no sé si fue tanto su valentía o si porque vio cómo Jesús los tumbó con una sola palabra, no sé. Pero tenemos que admirar su valentía. Eran 11 hombres contra 600 soldados romanos, hermanos. Y Pedro pensó que era su obligación defender a Jesús. Después de que Jesús les había dicho una y otra vez que le era necesario morir, que le era necesario ir a Jerusalén, ser arrestados. Después de decirles una y otra vez cuál era el plan. Y después de que Jesús le tuvo que reprender a Pedro porque no le gustó la idea de su plan. En Mateo 16, verso 22 al 23, Pedro toma a Jesús a un lado y le dice: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Y Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino de los hombres. Pero aquí Pedro sigue sin entender. Lucas nos dice que todos los discípulos en ese momento le preguntaron a Jesús: ¿heriremos a espada
O sea, los 11 estaban dispuestos a darse un tiro allí con los 600 soldados. Estaban dispuestos. Pero Pedro no esperó a que Jesús les respondiera. Él saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Algo interesante, solo Juan nos dice que fue el apóstol Pedro. Mateo, Marcos y Lucas, ellos no mencionan a Pedro, ellos solamente dicen un discípulo. Aquí Juan le pone el dedo a Pedro. Él quiere que sepa que él fue, que él, de los 12 él fue. Y otro detalle interesante es que es el único que nos da el nombre del siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco. Y otro detalle interesante es que Juan nos dice que le cortó la oreja derecha. Eso quiere decir que Pedro le soltó el espadazo al siervo Malco por la espalda. Tremendo Pedro, ¿no? Peligroso, hombre peligroso. Lucas nos dice que Jesús le sanó la oreja del siervo. Juan no lo menciona. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué podemos aprender aquí? Que el celo, es bueno ser celosos por las cosas de Dios. Amén. Y creo que a veces necesitamos más celo de lo que hay. Pero celo sin entendimiento espiritual es peligroso. Es muy peligroso. Cuando somos celosos por las cosas de Dios sin entender, sin tener entendimiento correcto de la palabra de Dios, lo que hacemos es a causar mucho daño a los demás. Lastimamos a personas. Andamos como Pedro cortando orejas. Andamos como Pedro soltando espadazos a veces por la espalda a nuestros propios hermanos, a otras personas. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no ser celosos sin entendimiento. Ser celosos pero con entendimiento espiritual. Porque alguien dijo, un comentarista dijo, creo que hasta el día de hoy Jesús anda sanando las heridas que sus discípulos cometen a otro. Y gracias a Dios por eso. Pero la intervención de Jesús para que dejaran ir a sus discípulos y la falla de Pedro nos muestran algo. ¿Qué nos muestran? Nos muestran que a pesar de nuestras debilidades, porque somos débiles, hermano, amén. Somos débiles. Que a pesar de nuestras debilidades y nuestras fallas, porque fallamos, hermanos, amén. Fallamos, todos fallamos. Pero a pesar de todo eso, el Señor nos guarda a todos los que son de Él. Todos los que el Padre le ha dado, Él los guarda. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores. Espiritualmente estamos eternamente seguros en Jesús, hermanos. Y físicamente somos guardados hasta que su plan y su propósito para nuestras vidas se cumplan. Él nos salva, Él nos guarda, Él nos sostiene en su mano y nadie ni nada nos puede arrebatar de su mano. Y cuando hombres malvados y Satanás nos quieren atacar o quieren conspirar contra nosotros, no dudemos ni por un segundo que nuestro buen pastor está listo para defendernos, hermanos. Ese es nuestro buen pastor. Él es nuestro defensor. Aun cuando le fallamos o cuando cometemos errores, Él promete guardarnos, hermanos. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie, ni los hombres rebeldes y traidores, ni sus discípulos débiles que cometen errores y fallan continuamente. Gloria
a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Había una copa que tenía que beber Jesús, y nada ni nadie lo iba a impedir, ni Pedro. Él bebió de la copa de la ira de Dios. El precio del pecado tiene que ser pagado. O lo vas a pagar tú, o recibes y aceptas el pago que Él hizo en la cruz por tus pecados. Pero el pecado se va a pagar porque se va a pagar. Y Jesús voluntariamente pagó. Y podemos decir, como dice el salmista en Salmo 116:13, alzaré la copa de salvación y invocaré el nombre del Señor. Y es lo que vamos a hacer en unos momentos. Vamos a beber de la copa de salvación. Vamos a conmemorar ese sacrificio en la cruz, esa sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados. Iglesia, si Jesús es el soberano Dios y es soberano aún sobre su propia muerte, entonces podemos confiar en Él para nuestra salvación. Amén. Podemos descansar. Nuestras almas pueden estar quietas. Podemos invocar el nombre del Señor y saber que Él nos escucha. Podemos confiar en Él cuando pasamos por medio de la tribulación y las pruebas. Podemos confiar en Él aun cuando tengamos que enfrentar nuestra propia muerte. Él es Señor sobre nuestras vidas y podemos confiar en Él, en que Él está en control en todo tiempo. Todo tiempo. Amén. Amén. Le voy a pedir a los hermanos si pueden ir pasando los elementos. Vamos a tomar la Santa Cena. Y al irlos pasando, les pido que se pongan de pie para al final saber que ya estamos listos para empezar, por favor. Y bendice al Señor, adóralo allí en tu lugar. Prepara tu corazón bendiciéndolo, dándole gracias. Llenen este lugar de alabanza, adoración y acciones de gracias. Amén. Él es bueno. Él es fiel. Esa noche Jesús se dejó arrestar. Se dejó golpear. Se dejó que le vendaran los ojos y le dieran puñetazos en su cara. Dejó que se burlaran de él. Dejó que lo enjuiciaran injustamente. Y al día siguiente los dejó que lo llevaran con Pilato. Y dejó que le escupieran en la cara y que lo siguieran golpeando. Y dejó que le pusieran una corona de espinas. Se dejó azotar hasta que quedó desfigurado. Y se dejó clavar en una cruz. Y allí voluntariamente sufrió la ira de Dios y el abandono del Padre. Y lo hizo por nosotros. Por nosotros. Él se dejó. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida por mis ovejas.
Alábalo, iglesia. Bendice su nombre. Dale el honor y la gloria que Él merece. Reconoce su grandeza. Reconoce lo grande que es su amor por ti y por mí. Creo que estamos listos. Amén. Estamos listos. Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les enseñé, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan, iglesia. Señor, gracias por ser el sacrificio perfecto. Gracias porque permitiste, Señor, que te golpearan, te azotaran, que te traspasaran, Señor, que te clavaran en esa cruz, Dios. Tú lo permitiste, Señor. Gracias por ser el sacrificio que satisfació la ira de Dios. Gracias por entregarte por nosotros, y el justo por los injustos. Reconocemos esta mañana tu inmenso amor por nosotros, Señor. Gracias por ser el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Gracias por esa preciosa sangre que se derramó. Gracias, Señor. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bebamos, iglesia. Padre, le damos gracias una vez más. Gracias, Señor, por esta porción que pudimos estudiar esta mañana, donde te vemos a ti en control de toda la situación, Señor. Este pasaje que nos revela la realidad de que tú eres soberano, Dios, que tú estás sobre todas las cosas. Sí, tú has permitido, Señor, a Satanás hacer de las suyas en este tiempo y lo haces con un propósito, Señor. Pero tú gobiernas esa maldad, Señor. Tú estás sobre esa maldad, Señor. Y aunque a veces puede parecer que las cosas están fuera de control, que el caos está reinando, Señor, que la maldad está triunfando, hoy somos recordados, Señor, que no es así. Tú estás en control, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a no dejar que la oscuridad nos quiera intimidar, que no permitamos que toda esta oscuridad quiera enfriar nuestros corazones, Señor. Que sigamos amando, que sigamos siendo luz, que sigamos proclamando el Evangelio, porque esa es la razón por cual nos tienes aquí, Señor. Estamos aquí para darte a conocer, Dios. Perdónanos, Señor, cuando nos enfrascamos en nuestras propias vidas y lo único que nos enfocamos somos nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos cuando no estamos caminando en tu voluntad, cuando no estamos permitiendo que tú nos uses para la gloria de tu nombre.
Perdónanos, Señor. No queremos ser espectadores, Dios. Pero muchas veces lo somos. Hay un propósito. Hay un plan, Señor. Ayúdanos, Dios. Que la realidad de que tú tienes todo bajo control nos consuele, nos anime en cualquier circunstancia que estamos viviendo, pero también que nos anime a hablar y a proclamar tu verdad, Señor. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por todos los que pudieron estar aquí esta mañana. Padre, si hay aquí alguien que no te conoce como Señor y Salvador, que ha escuchado una y otra vez, que ya ha escuchado el Evangelio, pero no ha tomado esa decisión. Si tu Espíritu Santo está tocando la puerta de sus corazones hoy, Señor, que hoy puedan rendir sus vidas, Señor, a ti. Que hoy puedan venir y decir, aquí estoy, Señor. Reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que merezco el infierno. Pero también entiendo el día de hoy que tú pagaste el precio por mí. Que tú te entregaste por mí. Que hoy puedan reconocer tu señorío sobre sus vidas, Señor. Haz tu preciosa obra, Señor, al terminar nosotros este tiempo con una última alabanza, una última adoración a tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Si alguien necesita oración para cualquier cosa, aquí al final vamos a estar, hermanos, para orar por ustedes. Si quieres rendir tu vida a Cristo y quieres que oremos contigo, aquí van a haber hermanos para orar contigo también. Si andas descarriado, si andas lejos del Señor y te quieres poner a cuentas con Él el día de hoy, también van a haber hermanos aquí que pueden para ayudarte en eso. Dios me los bendiga. Adoremos al Señor. El camino a la verdad en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón y Él libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad.
sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Y cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es